marrón con son cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral. Cuidado con ese marrón con son cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral. Cuidado con ese marrón con son cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral. Cuidado con ese marrón con son cangagüe, arriba en todo. Buenas noches mi lemba, buenas noches mi lemba. Hondo nuevo cairé, hondo nuevo cairé. Buenas noches aquí, buenas noches allá, saludando aquí, saludando allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá, salam aleikum aquí, aleikum salam allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá, saludando aquí, saludando allá, saludando aquí, saludando allá, saludando a todo el fumbe, saludando aquí, saludando allá. William Ganga, aquel bonda dice Tataita, dice Daca, dice Nunda, Pacayacana, Fumequel, Namahuaco, ya voy zapato un fumbe que cuenta Cheche, dice Bachecha, dice arriba en Ganga, dice arriba en todo, dice va licencia, y Coroto tiembla tierra, va con licencia, Tarambele, Tarambele, va con licencia en Bumba, Bamba en Quita, va con licencia Lufila, Tatafunde, va con licencia Patangala, Patimporo, dice va con licencia Yampalaca, Mutanseque, va con licencia Munalongo en Quita, va con licencia en Gueye Luampa, va con licencia en Quisimusenga, dice va con licencia todo Fumbe Cuenda Cheche, dice todo Mundele, dice Tata, dice Tataita Yayi, dice en Gueyo, va con licencia en Quisimusenga, va con licencia Mayanquere, va con licencia Centella Andoque, Nueve Saya, Viento Malongo, Luna Nueva, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia dice Pumbo Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia dice en Seambungo, dice licencia dice Munalongo Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetetieque y Langampungo, va con licencia Luzueno Suano, va con licencia Tacoco Lucayo, va con licencia Marufinga Marihuanga, Musilango, Guatariamba, dice va con licencia, dicen los propios, dicen Musanga, dice va con licencia, los propios dicen Dimbo, con licencia dice todo Fumbe, todo Quisimbe, todo Dinganga, todos dicen Pumba en Pumba, todo Quindindi, dice va con licencia, dice todo Fumbe que cuenta Cheche, dicen Bacheche, dice va con licencia, dice los propios dicen Salbanda, va con licencia Lucero Monte, Lucero Madrugar, Lucero Betó, Lucero dicen Cariajo, dice va con licencia Mamá Umbo, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, Lungoa, en Cuñana Aribe, Sangan Fumbe, en Gusandundo, en Fundencama, Sautica Unco en Toto, en Ganga Cabuló, va con licencia Nueve Uñas, va con licencia Quillumba Infuiri, dice va con licencia todo Pafuto, va con licencia, dicen Cariajo, dicen todo Cuendan Cheche, dicen Bacheche, dicen Riven Ganga, dice va con licencia Tata Lungüiza, va con licencia Maniampungo, va con licencia Cachanga, Carire, Supinacue, va con licencia Candiampembe en Zambú, va con licencia Tata Lungüiza, va con licencia, dice lo propio, dicen Dokin, va con licencia Cachica, va con licencia El Ofuama, dicen Candiampembe, dice va con licencia lo propio, dicen Dokin que cuenta, dicen Cheche, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto, dice pa' que cuente, dicen Carajo, Cheche, dice Bacheche. Los banguleros en sus trabajos son muy misteriosos, por lo tanto realizan los trabajos a puerta cerrada. Muchas veces los padrinos mantienen callado las formas primitivas cuando utilizan un ataúd o en toto o tierra de cementerio o hierba quimbanza para amarrar al enemigo. También prendemos fula o pólvora para despertar la lenganga, para despertar a los espíritus. Cuando buscamos infuiri, espíritus muertos, al cementerio, en finda, tratamos
de traerlo por medio de un encangrimazango, una hoja de maíz que amarramos junto a un pañuelo rojo con el nombre de la tumba o de la persona que dio su caída. Los espíritus son utilizados para realizar buenas o malas artes, dependiendo de la necesidad que tiene la persona que viene a buscar el trabajo o la necesidad que tiene el gangulero en caso de una huanga o una guerra con otros ganguleros. Por lo tanto, utilizamos estas formas primitivas para poder ver claramente cómo es que trabaja un gangulero cuando realiza infinidades de trabajo. Utilizamos conchas de mar, llamado en la religión chamalongo. Es con lo que pregunta el gangulero. El gangulero no pregunta con otra cosa o con otro tipo de caracol, porque de esa manera es que se pregunta en el palo mayombe. Pueden ser 4 conchas de mar, pueden ser 7, pueden ser 9, dependiendo cómo usted quiere trabajar con ella para hacer preguntas a las deidades, hacer preguntas a los espíritus y poder de un modo o de otro entender qué es lo que podemos realizar o qué podemos hacer por medio del Inquisi de Nganga o del Banfume, el espíritu principal que nos transmite la visión del trabajo que podemos realizar. Por lo tanto, ser vidente o escuchar al espíritu o sentirlo o pasarlo es parte también importante en el desarrollo que tiene el gangulero. Por lo tanto, siempre realizamos estas formas primitivas para así lograr de un modo o de otro poder comprender mucho más esta cultura. Por lo tanto, palo mayombe es la fuerza y el poder de los espíritus de Nganga, los espíritus que habitan en la Nganga o los fundamentos o candango o en gusendundo o guartiero. Por lo tanto, estos trabajos que siempre realizamos muchas veces son, como decimos, secretos que no son dados a conocer a otros religiosos. La falta de conocimiento ha llegado a tal extremo que muchas personas que están dentro de esta religión necesitan tener una idea positiva de cómo nosotros podemos trabajar alante de nuestra Nganga, alante de nuestro Munanzo Congo, alante de nuestros partieros o en gusendundo o candango o cazuelas de barro, de acuerdo a los tratados o convenios por medios de patipén bajo signo, nosotros realizamos un trabajo. Ya hemos visto este trabajo en otras oportunidades, pero estamos haciendo un recuento basado en algunos trabajos que hemos presentado durante X tiempo y de esa manera nos vamos a dar una idea, un entendimiento de cómo trabaja un gangulero alante de su Munanzo Congo, alante de su Nganga. Realizar este trabajo para hacer protección a una persona que está ya cumpliendo años, pero en la cárcel, pero estamos tratando de protegerlo. La familia ha venido para protegerlo porque se le ha ocasionado varios problemas antes de salir y queremos que esta persona salga de la cárcel sin ese problema. La realidad es que cuando usted cae preso, se levantan todas las letras malas a su encombo, a su cuerpo. Se levanta letra de justicia, se levanta letra de muerte, y es por eso que la letra de justicia es tan mala para la persona que la puede tener. Realizar de esta manera estos trabajos nos da una idea precisa de cómo trabaja el gangulero. Si hacemos triángulos, sabemos que estamos haciendo triángulos basados en Guatariamba, en la justicia. Siempre que hacemos triángulos
En este caso, estamos limpiando el encombo de la persona. Al realizar diferentes formas de trabajo, como esta que aparecen aquí, para nosotros hacer una obra para el desenvolvimiento monetario de una persona, al cual utilizamos harina de maíz y presentamos estos trazos o estos signos en base a los trabajos que podemos estar viendo basados en estas patipembas o signos que son mantenidas siempre en un tabú para los propios religiosos. Damos a conocer estas formas primitivas para que las personas tengan una idea, aquellos que son creyentes, aquellos que procesan la religión, cómo es que trabajamos alante de nuestra enganga, cómo trabajamos alante de cualquier otra persona que pudiera estar viniendo a buscar el trabajo, o alante de un ahijado de nosotros, o alante de personas que están de visita en el Munanzo Congo. Mantenemos todas estas formas de trabajo para expandir mucho más los conocimientos a aquellas personas que lo necesitan. Muchas personas trabajan delante de la enganga, pero no lo hacen correctamente. Por eso que nosotros estamos demostrando estas formas primitivas de trabajos que hemos hecho, de trabajos que hemos presentado, y de esta forma puede saber que usted puede trabajar alante de su enganga. Cuando pensamos que la religión nos puede ayudar, es porque tenemos convenios o tratados con los espíritus o con las deidades al cual llamamos por medio de estos signos o estas obras que estamos presentando a los espíritus. Por eso, un gangulero debe conocer bien cómo que funcionan las patipembas o los signos para tener una idea precisa de cómo podemos realizar un trabajo por medio de una obra que presentamos con un coco para así hacer una obra para el desenvolvimiento de una persona. Echamos Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, echamos miel de abeja y melado de caña a la obra, al coco que estamos presentando, y de esa manera echamos también centavos, también echamos tierra de los caminos, puede ser de la calle, puede ser de los caminos del monte, puede ser de cualquier encina, según los trabajos que necesita o la tierra que necesita el trabajo que estamos haciendo, la ensara que estamos haciendo. Muchas veces estos trabajos piden tierra de la mamba ciré, de las 4 esquinas, para así llamar directamente al cuyo, al lucero, para que nos abra los caminos. Los caminos deben estar abiertos, sin escollo. Por eso muchas veces, antes de hacer este trabajo, hacemos una limpieza con hierbas aromáticas, con abrecamino, con rompezaragüey, con muralla, zapadera, álamo, paraíso, según la hierba que podamos conseguir, ya que en otros países se dificulta mucho algunas hierbas, pero podemos utilizar infinidades, álamo, paraíso, zapadera, escoba amarga, podemos utilizar muralla, maravilla, podemos utilizar muchas hierbas que siempre nos van a llevar siempre a la limpieza de la persona. Podemos utilizar romero y sobre todo podemos utilizar todos estos tipos de hierbas que nos pueden beneficiar para hacer una limpieza de la persona. Si la realidad que nosotros vemos es palpable a la vista de todos los religiosos, y de esta manera
podemos presentar una obra con un coco y podemos poner palo jala jala, palo vencedor, poner el nombre de la persona, quemar el nombre de la persona al cual estamos haciendo la obra, para el desenvolvimiento que podemos tener, para así abrir nuestros caminos o los caminos de la persona que vienen a buscarlo. Los trabajos por la ensara muchas veces son muy costosas en el Palo Mayombe, a pesar de que existen personas que pueden ayudar a otros que vienen a buscar un trabajo. También nos encontramos personas que simplemente cobran lo que están haciendo. Eso es algo que nosotros no podemos quitar ni podemos prohibir a nadie que cobre por la ensara o el trabajo que él está haciendo. Por eso damos a conocer formas primitivas para cuando cobren un trabajo lo hagan correctamente y puedan llegar al desenvolvimiento que necesita la persona para abrir así sus caminos. Todos estos trabajos, como hemos dicho, se mantienen en un tabú. Los religiosos muchas veces no conocen formas primitivas y esto nos va a dar, como decimos, un entendimiento de lo que cómo nosotros podemos realizar un trabajo. Muchas veces tenemos dudas de lo que podemos realizar. Muchas veces podemos pensar que estamos cometiendo errores en el trabajo que hacemos, pero sí tenemos bien claro que estamos dando una representación alante de nuestra enganga o candango o engusa endundu, enganga, calderos de hierro, candango, cazuelas de barro, y endundu, engusa endundu, que son guardieros, piezas que trabaja el gangulero con ella, que pueden ser representativos de alguna deidad como Mamachola o Siete Rayos o el propio Sarabanda o Guatariamba, la justicia, o Mamá Umbo o Quiburé o Madre Agua, como es conocido. Todos estos guardieros que nosotros estamos presentando o que hacemos representación en un trabajo es parte importante del desarrollo, del desenvolvimiento del trabajo que nosotros estamos realizando. Muchos ganguleros no tienen engusa endundo, no tienen guardiero, y el guardiero nos sirve para trabajar independiente de la enganga y trabajar en los trabajos que nosotros realizamos. Es por eso que siempre tenemos que tener y prestar atención de cómo un gangulero realiza un trabajo en la intimidad de un Munanzo Congo. Para nosotros adquirir conocimiento, yo al menos me fue bien difícil, ya que fui casi un esclavo de mi padrino, que ya leca en Finda, que leca en Tarima, por Salasaño, en lo propio en Finda, en el cementerio, está muerto por muchos años en el cementerio, pero él nunca me pagó cuando yo lo ayudaba a hacer un trabajo. Eso significaba que yo estaba aprendiendo y eso era más que pago suficiente de aprender. El dinero lo cogía él, como es el padrino es el que coge el dinero. Si él quiere darte algo, te da algo. En este caso nunca me dieron nada a mí. No es como yo que tengo ahijado y comparto un trabajo o si me están ayudando, comparto el trabajo con ese ahijado. Y las cosas funcionan de esta manera en la religión. Ahora el gangulero va a rear para la enganga. Y de esta manera el gangulero manda a los espíritus para que de la enganga salgan a realizar la obra o el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y se hace
De esta manera, utilizando un huilo de arreo que se unta o se le echa alcohol. Los ganguleros trabajan con entumbo alcohol, en cuya con bamba, huilo de arreo, y este huilo arrea o manda a los espíritus, pudiendo utilizar también fula o pólvora. Pero muchos trabajos se hacen con el huilo de arreo, y esto es lo suficiente para poder realizar los trabajos que nosotros podemos ver. Muchas veces es importante ver un trabajo, una ensala, porque nos da la idea de lo que nosotros podemos realizar, a pesar de que usted no haga el trabajo igual, pero tiene una idea de hacer una presentación alante de su enganga, alante de su candango, alante de su engusendundu, y de esa manera vamos a poder entender un poco más lo que es palo mayombe afrocubano. Yo muchas veces tengo que pensar para realizar algún trabajo que pudiera yo enseñar de una forma entendible. Y a estos trabajos los hemos dado en otras ocasiones, así que hay videos completos de ese trabajo. Pero, como es natural, estamos haciendo un paréntesis y enseñando algunos trabajos que hemos hecho en todo este tiempo. ¿Para qué? Para tener una idea precisa de cómo se trabaja. Los sonidos que muchas veces hace el gangulero con la garganta, y esto va a estar llamando a los inquisis de enganga, a los espíritus. Como es natural, existen muchas cosas que no son enseñadas por los ganguleros, y esto nos va a dar al menos ese entendimiento de poder ver cómo un gangulero trabaja en Cunalombo, en el monte, cómo el gangulero, por medio de dilongos o platos, realiza un trabajo por medio de muñecos brujos hechos en cangri mazango, hechos de hojas de maíz. Las presentaciones siempre son un tabú para todos los religiosos, buscando lombriz de tierra para así alimentar al trabajo o la ensara que estamos haciendo. Muchas veces los religiosos desconocen formas primitivas que han estado vetadas para todo aquel creyente. Y claro, se dificulta mucho poder aprender de una persona que nos puede dar al menos una representación, nos puede dar al menos estas formas primitivas que nos van a dar el entendimiento, nosotros como religiosos, poder ver, porque esta religión se aprende viendo y en la práctica. Si usted no ve el trabajo, entonces usted no tiene idea de cómo usted va a trabajar o cómo usted va a hacer una obra o va a hacer una ensara en Cunalombo, en el monte, para así tener claro cómo es que el gangulero realiza los trabajos.
vemos cómo utiliza y hace un cuadrado para así no dejar acercar, hace un cuadrado con cascarilla para así no dejar pasar a los espíritus ajenos a la ensara que estamos haciendo. Aquí podemos ver el cuadrado y dentro del cuadrado tenemos la ensara que estamos realizando y los dos muñecos, en este caso, para un amarre y así tener la manera de poder meter dos muñecos dentro de la botella. Como tiene una boca tan pequeña, no es difícil poder realizar el trabajo. Pero cuando se hace con muñecos de encangre y mazango de hojas de maíz, podemos meter esos muñecos dentro de la botella donde hemos puesto palos jala, palo vencedor, palo benjamín, en toto del propio cunalombo, tierra del monte. También amarramos a la persona con el nombre de la persona, con el cangre y mazango, y lo metemos dentro de la botella. Si bien nos hemos dado cuenta cómo podemos meter un muñeco dentro de una botella, si fuera un muñeco de trapo fuera imposible meterlo dentro de la botella, pero como es un muñeco de encangre y mazango, usted lo va a poder meter y usted le va a poder dar la obra a esa persona y esa persona va a poder tener trabajándose la obra y eso le va a dar la oportunidad a que le hacen la obra de que pueda pedir en su casa, en la tranquilidad de su casa, o simplemente el padrino lo va a tener en el Monanzo Congo y la persona va a venir ahí y va a atenderlo y va a pedir para así romper o traer a una persona. La botella puede ser utilizado para amarres o embotellamiento de los espíritus o en obra que utilizan muchas veces y le prenden, la tapan con el corcho y prenden la botella con una empemba o vela y siempre están pidiendo arriba de esa obra que puede estar tapada o sellada y atendida por todo el tiempo que la persona la esté utilizando. Por eso tenemos que tener ese entendimiento de lo que es palo mayombe afrocubano y de esa forma podemos entender un poquito más cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un Monanzo Congo, ya que se mantiene en un tabú y muchos otros religiosos no trabajan adelante a las personas porque no saben trabajar, no tienen miedo de las críticas que le puedan hacer. Pero no hay que tenerle esa pena, ni hay que tener ese miedo. Simplemente usted tiene que dar rienda suelta al entendimiento, a escuchar al espíritu y lo que usted sabe hacer, que ha aprendido en el palo mayombe, para poder así tener esas formas primitivas que son tan importantes en presentación o trabajo o en sara delante de cualquier otra persona. Si desconocemos las formas primitivas, si desconocemos cómo trabaja un gangulero, entonces nos vamos a ver en el problema que vamos a incumplir estas reglas congas, porque no sabemos y vamos a querer introducir ritos o rituales que no son en engranaje con palo mayombe afrocubano. No podemos mezclar la Santa Muerte, ni podemos mezclar el vudú, ni el candomblé de los brasileños, ni podemos mezclar los misterios de Santo Domingo, ni podemos mezclar
la Santa Muerte, como dijimos anteriormente. Todas las religiones son diferentes. Por lo tanto, nosotros no hacemos mezcla de la religión, porque esto rompería lo mágico y el poder que tienen estas ensaras por medio de los espíritus en Kisirenganga que se llaman a la hora de realizar cualquier trabajo. Cuando utilizamos una tijera, estamos rompiendo las acciones a la persona que le estamos haciendo el trabajo. Rompemos las corrientes que tienen materiales y espirituales y así le va a ser más difícil poder recibir que le están haciendo un trabajo, que existe una persona que le está realizando una ensara. Por eso, si no conocemos sobre palo mayombe afrocubano, tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros podemos hacer. Esto va con la yayi, va con los tatas, con los tataitas, esto va con los engueyos, con todo aquel que procesa esta religión y se ve dentro de ella y que no sabe. Esto tiene que aprenderlo. Toda la religión se aprende. Yo fui como ustedes también, que un día aprendí. Por lo tanto, hoy en día presento formas primitivas con la intención de ayudar a otras personas a que tengan una idea. Cuando nosotros damos cualquier cosa en el Munanzo Congo, en el cuarto religioso, en el cuarto de consagración, nosotros cruzamos siempre la mano. Esto es respeto a los espíritus, a los Kisirenganga que en vida fueron religiosos, fueron ganguleros. Trabajamos siempre con el poder y la fuerza de la propia naturaleza. Trabajamos con los espíritus de Nganga para así tener el respeto hacia esos espíritus y ofrecemos en base al trabajo que el gangulero está realizando. Una de las cosas más importantes es hacer ofrecimiento de lo que usted pueda dar o entregar cuando ese trabajo se hace. Si ahora usted le dice en Kisirenganga, yo le voy a dar un gallo, un ensuso, usted cuando él termine de hacer el trabajo, usted va a casa de su padrino y entrega el ensuso, el gallo, pero no ofrezca, porque si no usted le van a cobrar. Por lo tanto, debe tener ese respeto de ofrecer lo que usted puede dar. Si puede ofrecer 2 tabacos, lo ofrece. Si puede ofrecer cualquier otra cosa, lo ofrece. Lumbe, 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 la huevanganga, si sarawanda, la seri, palo, guindian pues esa wey. Lumbe, 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 la huevanganga, si sarawanda, la seri, palo, guindian pues esa wey. Lumbe, lumbe, yo te llama lumbe, yo te llama lumbe, yo te llama lumbe, 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 yo te llama lumbe, yo te llama lumbe, yo te llama lumbe, 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 yo te llama lumbe, yo te llama lumbe, yo te llama lumbe, 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 yo te llama lumbe, yo te llama lumbe, yo te llama lumbe,